Buenas noches, mi nombre es Yuli Catalina Agudelo, estoy estudiando tercer semestre de Regencia de Farmacia. Voy a explicar qué es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura que rodea y protege todo el contenido extracelular del medio externo. La membrana se encuentra formada principalmente por lípidos que se agrupan y generan una doble capa lipídica, pero dentro de su estructura también podemos encontrar proteínas y carbohidratos, aunque su principal función es separar a la célula de su entorno, actuando de esta forma como barrera protectora. La membrana realmente un gran gama de funciones, entre las que destacan producir ATP, generar límites entre orgánulas, lugar de reacciones enzimáticas, comunicación intercelulares, transporte selectivo de biomoléculas o elementos presentes en el medio. Si bien ya se ha dicho que la estructura de la membrana se compone principalmente de lípidos y en menor medida de proteínas y carbohidratos, la proporción de estas biomoléculas en la membrana de las distintas células no siempre es igual, y esto determina en gran medida la función que cumple la célula que recurre la membrana. Algunos ejemplos son la estructura de la membrana de las neuronas. Proporcionalmente se compone del 79% de lípidos, 18% de proteínas, el 3% de carbohidratos. La estructura de esta membrana en los glóbulos rojos se compone de 43% de lípidos, 49% de proteínas y el 8% de carbohidratos. Y sorpresivamente, la membrana interna de la mitocondria se compone del 24% de lípidos, 76% de proteínas y 2% de carbohidratos. Ahora, ¿cuáles son las partes que se encargan dentro de esta estructura una membrana plasmática? La línea general, la membrana se compone de dos capas de lípidos. Sin embargo, dentro de ella existen estructuras conocidas como balsas lipídicas, canales de proteínas y receptores de membrana que poseen funciones específicas dentro de la membrana plasmática. También podemos ver la función de estas estructuras. Son la capa de lípidos, tanto de la parte externa como la parte interna. Protegen y aíslan el contenido de la célula del medio externo. Canales proteíticos de la membrana actúan como poros y controlan el paso de sustancias y moléculas que pueden entrar no a la célula. Estos canales suelen estar compuestos de proteínas transportadoras que pueden cambiar su conformación para así dar paso a la sustancia o molécula con la que interactúan. Receptores de la membrana son proteínas que se encuentran ancladas a la membrana plasmática, y su función principalmente es actuar en la señalización de estímulos que generan la comunicación entre las células que componen su determinado tejido. Finalmente, las bolsas lípidas, también conocidas como lipid rafa, son microdominios dentro de la membrana, que realmente su función es intervenir en alguna de las funciones de pueden desarrollarse en la membrana, como los procesos de señalización de los homeostatis. ¿Cómo se da el transporte a través de la membrana? Primero entendamos que el transporte celular define como los procesos o mecanismos que ejecuta la célula para que una serie o conjunto determinado de moléculas puedan atravesar la membrana plasmática y que así ocurra un intercambio de sustancias. Existen varios tipos de transporte. Pero estos en línea general se pueden clasificar en dos tipos: pasivos y activos. Los mecanismos del tipo pasivo permiten el paso molecular a través de la membrana a favor de un gradiente de
concentración y un gasto de energía. Los mecanismos de tipo activo suelen dar paso a moléculas en contra de su gradiente y pueden haber un gasto de energía. También de los mecanismos pasivos, algunas de las más conocidas son las función simple, mientras que en los mecanismos activos, uno de los procesos más estudiados en el de la bomba sodio-potasio. Entonces explicaré uno de estos que en este caso será la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es un mecanismo que se encuentra en todas las células animales y en cada ciclo que ejecuta necesita emplear una molécula de ATP. Este mecanismo se da de la siguiente manera. Primero, a una proteína de lípido ATP se le van a unir 3 átomos de sodio que estén presentes en el citosol de la célula. Una vez que esto ocurra, una molécula de ATP va a inducir un cambio conformacional mediante procesos de fosforilación. En esta toda estructura de la proteína, haciendo que esta ahora se abra hacia la cara externa de la célula y libere así los 3 átomos de sodio. Entonces también podemos decir que una vez que se han liberado los 3 oines de sodio, se unirán 2 oines de potasio en los sitios de unión que posee la proteína en su cara extracelular. Cuando ya se encuentren unidos los oines de potasio, la proteína sufre una desfosilización por acción de una molécula de ADP que arranca el grupo fosfato previamente haciendo que nuevamente cambie toda su conformación y que ahora se abra hacia la cara interna de la célula, liberando entonces a los oines de potasio al citosol. Es así como se da uno de los mecanismos de transporte activo presente en las células. Les voy a mostrar mi membrana celular que diseñé. Esta es mi membrana celular. Aquí está la glicoproteína, proteína integral, proteína periférica, colesterol, proteína canal y glicolípido. Entonces esta es mi presentación. Muchas gracias.